en la izquierda no hay tampoco una unión bastante fuerte. ¿Cómo podemos comprobar eso y cómo lo podemos mencionar? Pues, o sea, es que sí hay una unión fuerte en el sentido de que el petrismo es el fuerte, pero hay unos sectores que uno diría que deberían unirse por lo que pasó hace 4 años y que no lo han logrado. Exactamente, pero no, es que también hay pugnas internas por el tema de los formularios que hubo en esta consulta, que muchos candidatos que, por ejemplo, que están en diferentes zonas o en cámaras de o en diferentes zonas y que van a ser representantes a la Cámara, no deberían estar encabezando ciertos sectores, que esta denuncia llega es por Isabel Zuleta, que ha mencionado los directivos de Colombia Humana y también de esta gran coalición que tenemos. Pero sin Mordaza, Felipe. Sí, es el punto de que... ¿Pero a quién está señalando Isabel Zuleta? ¿Sin Mordaza? Ya voy para allá. Es el punto de decir que Gloria Flores, la mujer que llegó en el 2024 a ser presidenta de la Colombia Humana, no se ha tomado las riendas supuestamente para hacer una veeduría estable en el partido del presidente Gustavo Petro, y que por ende muchos de estos candidatos, algunos cuestionados, por ejemplo como Laura Humada, el señor Alex Flores, y otros que se me escapan, y Pedro Flores y otros que se me escapan, pues llegaron a estar en esta lista. Y otra cosa es, ¿por qué no fueron a pedir también los formularios C14? Gustavo Petro, cuando fue presidente de la República y también cuando estuvo con este tema de las elecciones a Cámara y Senado, lucharon por unos votos y recuperaron casi 500.000 votos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no hicieron esto para la misma consulta del Pacto Histórico, para saber si se habían quedado unos votos, habían robado unos votos o si se habían perdido otros? No hicieron esa gestión. Entonces, igual, la disputa principal es por el tema de las decisiones que ha tomado y los apoyos y también esa conformación de... Porque, o sea, también dicen que Gloria Flores dejó muchos candidatos por fuera de las listas que compitieron ese 26 muchas de octubre, bases ¿no? sociales, podemos decirlo así, y que muchas maquinarias en ese orden de ideas llegaron. Laura Humada con su esposo de Barranca Bermeja cuestionado por compra de votos, el señor Pedro Flores con el tema de Euclides Torres, que ahorita está mega embaladísimo, por decirlo así, con el tema de la Ahorita la señora sacó otra candidata al Senado que estaría en problemada con haber comprado unos votos supuestamente con la DIAN. Con el contrabando de la DIAN. Y también hay uno se pone a recordar entonces todos estos señores que llegaron a esta dirección sin Mordaza. Es el punto de sale Luis Carlos Reyes de haber denunciado a Papá Pitufo, todo el tema de la corrupción, y después llega el señor, alguien que se me escapa el nombre, que dura muy poco tiempo y que supuestamente nombra a las personas de contrabando, que después llega el doctor Llenas, que después termina saliendo. Mejor dicho, una cadena desafortunada de eventos. Pero a lo que yo quiero llegar con esta otra nueva división... Y el problema con el CNE. O sea, el problema con el CNE se le atribuye mucho también a Gloria Flores, ¿no? El tema de los estatutos que decían que tenían que ir los militantes o delegados, y al final no eran ni militantes ni delegados ni todos los que dijo ahí, sino los afiliados. O sea, aunque la izquierda tenga una lucha loable por intentar mantener las banderas del progresismo y también de querer ayudar y dignificar el trabajo y las personas y el campesinado, cuando se trata de hacer estos documentos o este tipo de pequeñas cosas que son mega importantes, fallan. Y por eso es que hoy día están como están. Y decía que ella era la que estaba detrás del apoyo a María José Pizarro para que fuera la cabeza de la lista del Senado, que al final tuvieron que ceder para que fuera Carolina Corcho, ¿no? O sea que ahí uno encuentra mentiras, por decirlo así, por parte de esta colectividad. Pero aterrizamos a sus propias bases, a sus propias personas. Pero vamos a aterrizar en el Rodadero, me imagino. Sí, vamos literalmente para el Magdalena. Porque en este hermoso departamento que hoy se pinta de naranja, el color está como más tirando al rojo. Y no tanto por el hecho de que se vaya a meter los liberales u otro sector, sino porque hay sangre ahí dentro, Julián y audiencia. Eso tiene que ver con el señor Carlos Caicedo, con el candidato Rafael Noya García y con el candidato de Fuerza Ciudadana, con la candidata de Fuerza Ciudadana para que llegue a estas elecciones. Déjeme dar un contexto breve para la audiencia de Sin Mordaza. Las elecciones regionales o locales fueron en el 2023. Se eligió como gobernador del Magdalena al señor Rafael Martínez. Pero este personaje había apoyado a ciertos candidatos del Pacto Histórico y, bueno, de otras orillas políticas diferentes a Fuerza Ciudadana, que es el partido de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, ex alcalde de Santa Marta y hoy precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia. Y por esas pues irregularidades revocaron su mandato. Doble militancia. Por doble militancia. Este fin de semana, el 23 de noviembre, se va a llevar a cabo la elección del gobernador del Magdalena
en donde están los candidatos que está nombrando Felipe. ¿Quiénes son? Exactamente. Entonces, tenemos al candidato en contra de Fuerza Ciudadana, es el señor Rafael Noya García, y ya le confirmó. Rafael Emilio Noya García, Sí. coalición El Magdalena Cabemos Todos. Aquí hay que hacer una precisión. Este señor es el candidato del pacto histórico, pero ¿por qué no fue por el pacto histórico? Porque este señor dijo, si yo me voy con el pacto histórico, de pronto no puedo hacer ciertas alianzas que sí podría hacer si yo me voy por firmas. Entonces el señor se fue por firmas y recibió el respaldo de unos concejales y unos políticos de la región del Centro Democrático y de Cambio Radical. O sea, está siendo apoyado por algunos sectores de Cambio Radical, algunos sectores del Centro Democrático y total apoyo del pacto histórico del presidente Gustavo Petro. Inclusive ayer se reunió con el mismo presidente en la Casa de Nariño. Exacto. ¿Y cuáles son las personas de Cambio Radical? Las del Centro Democrático todavía no es que estén saliendo los nombres, pero sí hay sectores de ahí. No, pero sí están saliendo los nombres. Bueno, entonces si su merced los tiene para que Sí. me confirme. Entonces, tenemos de Cambio Radical al senador Carlos Mario Forelo Daza, que es líder del partido en el Magdalena, y a la diputada Candy Sánchez, que es miembro de la Asamblea del Magdalena y que ha expresado el apoyo con otros compañeros que se encuentran también en esta colectiva de Y el Cambio Centro Radical. Democrático son la concejal y la diputada del Centro Democrático Jorge Argüelles, el concejal Jorge Argüelles y la diputada Ángela Cedeño, que son los que públicamente han dicho que apoyan a Noya para que sea el próximo gobernador del Magdalena. Ahora, entonces, ¿qué pasa? En medio de estas elecciones, en medio de la izquierda y el progresismo, porque Fuerza Ciudadana también lleva las mismas banderas que el pacto histórico del presidente Gustavo Petro, y es, el caicerismo está diciendo, las personas que quieren votar por Rafael Noya García, en parte están votando porque hay presiones de grupos armados Eso dicen. que quieren poner a este señor ahí. Entonces, Porque Noya, hay que decirlo, siempre ha militado en la izquierda, ¿no? Sí. O sea, no es un desconocido en este sector, y así que uno diga que vínculos paramilitares que uno le pueda ¿atribuir? conocer, no. Sí, no. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con estos grupos criminales? Que ellos van por el ganador. Puede llegar a ser un punto, igual es evidente que en el Magdalena sigue estando esta problemática de que hay grupos armados, de que está el ejército gaitanista colombiano, que está el clan del Golfo, que hay otros diferentes grupos armados ahí. ¿Cuál es el análisis que hacemos nosotros en medio de esta situación? Y es que quizás el caicevismo, Fuerza Ciudadana, al ver que el apoyo ya estaba en Rafael Noya por parte de la izquierda, entendiéndose pacto histórico, empieza a hacer estas denuncias. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hay pruebas todavía hasta el momento de si en serio a Rafael Noya García lo están apoyando los paramilitares. Que lo apoya Cambio Radical y el Centro Democrático es otra cosa. Que usted quiera considerar que ellos son paramilitares es otra vaina. Pero que hayan pruebas factuales de que esto esté sucediendo no es así. Pero pues también no hay que desmeritar que pues que tenga un apoyo del Centro Democrático y Cambio Radical. O sea, pues, cuestionable, sí. No, Pero entonces, no sé si cuestionable, pero sí deja mucho que decir, porque pues usted puede recibir apoyo de lo que sea en la legalidad, pero es contradictorio en el tema de los intereses que tenga el pacto histórico, que tenga Cambio Radical y que tenga el Centro pero entonces Democrático. ahí mi pregunta es, ¿qué significa el pacto histórico? ¿Qué significa hacer un pacto? Unirse con todas las colectividades. Entonces, ¿es viable? ¿Es loable? ¿Es importante que lleguen estos apoyos también a estos sectores? Porque entonces estaríamos hablando de que desde el mismo Centro Democrático puede que hayan entonces personas que no vayan con la misma ideología de Álvaro Uribe Vélez o que en parte quieran como medio separarse y ver en este señor o en el gobierno de Gustavo Petro Pero no, otra o opción. sea, es que también entremos en una lógica que no tiene que ver también con ideales, sino también en una disputa en cierto sentido, ¿no? O sea, si no tienen un candidato de ellos fuerte, pues se unen a uno que más o menos con el que puedan negociar y puedan compartir temas, que estamos hablando netamente de la gobernación del Magdalena. No porque estén apoyando este personaje, ahora vamos a ver que van a apoyar a Iván Cepeda a la presidencial, ¿no? O sea, una cosa es la elección en la gobernación del Magdalena y otra cosa es las legislativas. No, yo hago el y otra cosa es la análisis a más presidencia. a profundidad con el tema de lo que significa el pacto histórico, lo que se supone que quieren hacer y es unificar a otros sectores. Pero Felipe, usted me lo ha dicho, o sea, aquí netamente, o sea, esto añadidura del Centro Democrático y Cambio Radical, puede que fue algo que se hundió en el camino, pero es que hablamos de que María Margarita Guerra Zúñiga es la candidata de Fuerza Ciudadana. Hay otros dos personajes, Miguel Ignacio Martínez Solano, Coalición Alma, que es esta misma de Cristo, Luis Augusto Lucho Santana Galet, del Partido Dignidad y Compromiso, que es el de Robledo, que pues muchos dicen que no tienen, que esta disputa está entre Noya
y María Margarita Guerra, y es esa división Carlos Caicedo, Gustavo Petro. Estamos hablando que la alcaldía en 2023, la candidata de Fuerza Ciudadana para la alcaldía de Santa Marta se llamaba Patricia Caicedo Omar. O sea, la hermana. La hermana de Carlos Caicedo. ¿Qué pasó? Que a ella la inhabilitaron, pusieron a otro señor, al señor Jorge Agudelo, que había ganado, pero que después en el recuento de votos que hicieron, supuestamente perdió con Carlos Alberto Pinedo Cuello, que es el actual alcalde de Santa Marta. O sea, después de varios años, Fuerza Ciudadana perdió eso. Patricia Caicedo, que era de Fuerza Ciudadana, pues quedó inhabilitada y demás, y hoy es candidata al Senado por el Pacto Histórico, la mujer más votada dentro de la consulta del 26 de octubre. Estamos hablando también de que supuestamente ella se peleó con su hermano, y eso también ve que el Pacto Histórico tenga un candidato aparte al de Fuerza Ciudadana para la gobernación del Magdalena. O sea, puede que sea más que el Centro Democrático tenga otras posturas contra Uribe y demás, es que Petro se le quiso abrir del parche a Caicedo para la gobernación del Magdalena. ¿O usted cómo lo ve? Sí, no, a lo que yo me refería con el tema del pacto y con Cambio Radical y con el uribismo es a más profundidad sobre lo que realmente sería la idea de hacer un pacto, que es traer diferentes colectividades, tanto de oposición como de centro izquierda, como de derecha. Mejor dicho, tener y aglutinar diferentes sectores para tener una fuerza en lo que sería o la presidencial o el Congreso. Pero eso es otro punto. Ya hablando con el tema de la gobernación, y lo que yo entiendo con este punto es que Caicedo ya no tiene la fuerza del petrismo. Ahora bien, como este señor es candidato presidencial, ¿lo veremos en el Frente Amplio? ¿Por qué también Carlos Caicedo está agarrado con el pacto histórico? Esa es la otra pregunta que tenemos que resolver en el sentido de cuáles son estas pugnas internas, porque la hermana sí entró, aunque ellos estén agarrados. Igualmente, ella no tuvo tanta fuerza en el Magdalena, sino en otros sectores, en otros departamentos. Que ya haya entrado es porque ya se agarró con Caicedo. Y Caicedo, hace 4 años, decimos que los candidatos de Fuerza Ciudadana no entraron en la lista del pacto histórico, que usted lo dice, es una coalición, o fue una coalición de varios partidos, del Polo, del ADA, que entró, por ejemplo, Paulino Riascos, de la UP y otros partidos. Y en esa tampoco lo quiso hacer. O sea, lo que tenemos entendido es que Fuerza Ciudadana también va con lista aparte en las legislativas. Y yo creo que lo hablamos también fuera de cámara, y es que Caicedo tenía la esperanza de ser el candidato de Petro, y yo creo que ya con esto, o sea, pues más que con esto es que Petro como que no le vio la fuerza, incluso optó más por un Daniel Quintero que por el mismo Caicedo, y ahora vemos esa disputa que ya se trasladó incluso a la gobernación. Estamos hablando que Caicedo se va a ir con lista aparte a la del Pacto Histórico a Senado y Cámara, y tiene candidato aparte a la gobernación del Magdalena, y yo creo que es muy probable que pierda la gobernación del Magdalena con Rafael Emilio Noya García contra María Margarita Guerra Zúñiga. Y ahora es que malo H, como dicen por ahí, malo hablar. Yo creo que Gustavo Petro sí está recapitulando esos grafitis que habían por ahí y se preguntó, ¿quién carajos es Caicedo? Y volteó a mirar a otra parte. Pero bueno, ese ya es otro tema. Esperemos a ver el domingo qué es lo que sucede para ver si realmente todavía hay fuerza en el Magdalena con la señora Margarita, con el caicedismo, para ver si en serio pues esta fuerza negociar con el sector del Pacto Histórico y el Frente Amplio para aglutinar más votos, porque igual en el Magdalena, según los temas de la consulta, los votos sí fueron favorables, pero teniendo en cuenta que simplemente se votó solo por el pacto, no habían otros sectores. Entonces ahí como que ese análisis, aunque muestre que hay favorabilidad en el Magdalena por la izquierda, no es completo porque no se luchó contra sectores de centro izquierda, centro derecha y contra la derecha extrema en otro aspecto. Y por ejemplo, para no irnos también muy lejos y ya pasar con el Congreso, estamos hablando también que hubo una elección del rector en la Universidad del Atlántico donde le están haciendo mucha fuerza al candidato de Armando Benedetti, que está con, como se dice popularmente, ganoso, ansioso, pero está mejor dicho, que respira y vive antes de lo de Cristina Lombana, porque ahorita pues está muy preocupado por eso, por el tema de ser alcalde de Barranquilla y perdió la elección con los Char. Estamos hablando también de unos personajes que pues van a pisar muy duro en lo que va a ser las próximas elecciones regionales y que ya tienen el poder en el Atlántico y que Petro se le está jugando por el poder en el Magdalena. Sí. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística
a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?